Mi nombre es Juan David Picaza Rodelo, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, integrante del curso o materia Cálculo Diferencial. A continuación voy a presentar mi documento de identidad, tal como lo solicita la guía. Entonces, en esta oportunidad voy a presentar o exponer los ejercicios de la tarea 1 correspondientes al punto 3 y punto 4. En el punto 3 se nos pide hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto C y es perpendicular a la recta que pasa por los puntos A y B. Este resultado lo debemos graficar en GeoGebra, encontrando el punto de intersección y verificando el ángulo entre ellas. Sabemos que si trazamos una línea recta del punto A al punto B, aquí tenemos una recta, y lo que nos pide el ejercicio es trazar una línea recta del punto C que corte a esta línea recta entre A y B, formando en sí un ángulo de 90 grados. Ese punto de intersección que forma ese ángulo de 90 grados viene dado por unas coordenadas también. Esas son las coordenadas que se nos pide hallar en sí. Entonces, continuamos, ya tenemos los datos, que el punto A, las coordenadas del punto A son -7 para el eje de las X y 2 para el eje de las Y. Para el punto B tenemos 2 y 6, para el punto C tenemos 2 y -4. Primero hallamos la pendiente, acá simplemente reemplazamos los valores entre los valores de y sub 2 y y sub 1, x sub 2 y x sub 1. Cabe recalcar que de la línea recta o de los puntos A y B. ¿Sí? Entonces, acá reemplazamos y tenemos que la pendiente es igual a 4 novenos. Ahora este valor reemplazamos en esta ecuación del punto pendiente. Acá reemplazamos los valores. Y tenemos que el resultado es que y es igual a 4 novenos x más 46 novenos. Ahora encontramos la inversa mediante las pendientes. Como ya tenemos la primera pendiente, que es 4 novenos, ahora lo que vamos a hacer es hallar la inversa. Entonces tenemos una ecuación de esas pendientes y lo que hacemos es reemplazar M2, ya que M1 es la que tenemos, y al despejarla tenemos que M sub 2 es igual a -1 sobre M sub 1, o más precisamente el inverso. Entonces, tenemos que M sub 2 vendría siendo el inverso. Al invertirla, se cambia el denominador, se cambia la fracción, perdón, y quedaría menos 9 cuartos. Y ahí tendríamos la otra pendiente, el inverso de la pendiente. Acá también reemplazamos, ahora vamos a hallar el punto pendiente, pero de las coordenadas del punto C. Acá simplemente también reemplazamos, ya no vamos a utilizar el punto pendiente anterior, sino la inversa de la pendiente, la cual es 9 cuartos, menos 9 cuartos. Y tenemos que y es igual a menos 9 cuartos x más un medio. Ya con lo anterior, solo falta determinar el punto de intersección, y este punto de intersección lo hallaremos mediante el sistema de ecuaciones formados por las dos ecuaciones que obtuvimos. Las recuerdan que son las que teníamos acá al inicio, o las que habíamos encontrado estas ecuaciones. Acá tenemos una, y acá con el de la inversa. Acá lo que hacemos es el método de igualación, ¿sí?, para encontrar el resultado. Acá simplemente pasamos, encontramos el mínimo común múltiplo, pasamos acá al eje de las X, acá cogemos las que tienen X y las ponemos al lado izquierdo, pasan con con signo inverso, si acá está negativo, acá pasa positivo, y los otros valores quedan después del igual también con sus respectivos signos. En este caso tenemos que el 9 cuartos está en valor positivo, al pasar al lado derecho cambia su signo, en este caso quedaría negativo. Hallamos el mínimo común múltiplo para estos denominadores, tenemos que es igual a 18 y realizamos esta operación. Nos quedaría hasta este momento, aún no hemos resuelto la ecuación, pero tendríamos 83 menos 83 sobre 18, perdón. Ahora multiplicamos por el mínimo común múltiplo de 36, que es sobre estos 4, el mínimo común de estos tres
denominadores, los cuales es 36. Multiplicamos cada una de las partes por ese mínimo común múltiplo. Al simplificar tendríamos esto: 16x más 81x igual menos 166. Entonces tenemos que, al despejar a x, ¿sí?, este 97 que está multiplicando pasa a dividir, y tendríamos que x es igual a menos 166 sobre 97. En valores decimales tenemos que es igual a menos 1.71. Entonces ya tenemos el valor de la primera coordenada en x para esta intersección. La segunda intersección la hallaremos en y. Hacemos el mismo procedimiento, básicamente las mismas ecuaciones, solo que aquí vamos a utilizar el valor de x, o el valor de la coordenada en x, que habíamos encontrado anteriormente. Entonces tenemos 9 cuartos, 4 novenos, perdón, por x, más 46 novenos es igual a y. Entonces acá también hacemos la misma operación, solamente que vamos a reemplazar el valor el valor de la coordenada en x. Tenemos lo siguiente: hacemos la respectiva multiplicación de fraccionarios, y tenemos menos 664 sobre 876 más 46 novenos. Esto es igual a, en sí, si simplificamos más la ecuación, tendríamos que es igual a 3798 sobre 873. Acá simplificamos más aún, y tenemos que y es igual a 422 sobre 97. Eso en fracciones decimales tendríamos que es igual a 4,35. Ya tendríamos el punto o el valor de la coordenada en y. Ya tenemos las intersecciones. Ahora ponemos estas coordenadas en sí, las vamos a poner en el gráfico de GeoGebra, ¿sí? Acá lo vamos a observar. Acá tenemos los dos valores. Para el eje de las x tenemos que es menos 1.71, acá más o menos nos daría acá. Y para el eje de las y tendríamos que es 4.35, los resultados que mostramos anteriormente. Aquí ponemos este punto y trazamos la línea recta. Al ver esa traza, vemos que se corta la línea recta entre A y B y se forma un ángulo de 90 grados. De esa manera se explica, o hago explicación del punto número 3. El siguiente punto, dadas las siguientes progresiones, a sub n, calcular el enésimo término y calcular la suma de los 10 primeros términos en cada progresión. Entonces tenemos, vamos a hallar una progresión aritmética para este caso, y una progresión geométrica para este caso. Entonces tenemos que la progresión aritmética es una sucesión de números tales que la diferencia de cualquier par de términos sucesivos de secuencia es constante. Entonces vamos a hallar el enésimo término, ¿sí? En este caso hallaremos el valor de n10. Para esto tenemos la siguiente ecuación, que a sub n es igual a sub 1 más la resta de n menos 1, ¿sí?, por d. Entonces acá tenemos las equivalencias. A sub 1 representa el primer término y d la distancia o diferencia de un término a otro. Para hallar a d primero sabemos que tenemos que restar dos términos contiguos. Acá tenemos que d es igual a sub 2 menos a sub 1. Entonces esto nos daría, cogiendo estos dos datos, este a2 y este a1, tendríamos que es igual a 6. Entonces la diferencia del término la diferencia en esta progresión es de 6. Sustituimos en la ecuación, simplemente sustituimos los valores. Tenemos a sub 1 que es igual a 3, al valor n10, que es el enésimo valor que vamos a hallar, menos 1 por 6. Al hacer la operación tenemos que para la posición 10, ¿sí?, en esta progresión equivaldría a 57. De esa manera hallamos la progresión aritmética. Ahora vamos a hacer un ejemplo de la suma de todos los términos. Para
para lo cual tendríamos que utilizar la siguiente ecuación. La sumatoria total vendría de los 10 primeros términos dada por lo siguiente: a sub 1 más a sub n, que vendría siendo el décimo, por n sobre 2. Entonces reemplazamos los valores. Acá tenemos que el valor de la posición en 10 vale 57, el primero obviamente en 3, multiplicamos por 10 sobre la mitad. Tenemos que 600 sobre 2. Esto nos daría la sumatoria total de esta progresión aritmética de 300. Sumando todos los valores por sí, daría en el décimo, tendríamos un total de 300. Listo, vamos para la progresión aritmética. Una progresión aritmética es una sucesión de números reales en la que el elemento siguiente se obtiene multiplicando el elemento anterior por una constante denominada razón o factor de progresión. Básicamente, acá se nos pide hallar también la enésima posición para esta progresión geométrica. Entonces, para el cálculo se tiene la siguiente ecuación: a sub n es igual a sub 1 por r, o la razón de la progresión, elevado a n menos 1. Entonces acá tenemos las equivalencias. A1 obviamente es el primer término de la progresión, r es la razón de la progresión, lo que les comentaba. Entonces tenemos de la progresión, vamos a hallar primero a r, ¿sí? A r lo hallamos de la siguiente manera: a2 sobre a sub 1. Entonces cogemos los dos primeros valores y los reemplazamos acá y tendríamos que la razón de la progresión es igual a 2. ¿Sí? Ahora se sustituye en la ecuación y encontramos que a sub 1 es igual a menos 8. Obviamente ya teníamos ese dato. El de la razón de la progresión no lo teníamos, lo tenemos ahora, es un 2. N vendría siendo la enésima posición, 10 menos 1. Entonces acá hacemos la operación y tendríamos que menos 8, que a sub n es igual a menos 8 por 512, que es 2 con el exponente 9. Entonces tenemos que a sub 10, en la a sub 10 o a en la posición 10 tendría un valor de menos 4096. Ahora la suma de todos los términos viene dada también por esta ecuación: a sub n por la razón menos a sub 1. Acá tenemos que r, la razón, sobre la razón menos 1. Entonces reemplazamos todos los valores. Obtenemos el valor de en 10, de a sub n en 10, por 2, por la razón, más 8. Y acá la resta. Tendríamos entonces que para la posición número 10 de esta sucesión o de esta progresión geométrica tendría un valor de menos 8184. Muchas gracias por atención.